tan solita y tan bonita, dice el hombre que aparece de pronto. Es de noche, las nubes a ratos dejan que se asome la luna llena, pero la oscuridad de las luminarias rotas parece inexpugnable. Ella se sobresalta, toma su cartera, comienza a respirar agitadamente, corre más rápido porque él está cerca. Y no hay nadie en toda la cuadra, nadie que sea capaz de defenderla. Oye, ¿por qué tan tarde y tan solita? Le insiste el hombre, que ya se encuentra a solo 1 metro de su sombra. Hola, solo salía a buscar mi cena, responde ella con sorpresivo aplomo, mientras sus ojos brillan con unos colores extraños y la mascarilla, a duras penas, logra esconder los afilados colmillos que sobresalen de su boca. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestra casa, que Leo Valdivia, que esta noche se convierte en una pequeña tiendita de los horrores, a la cual ustedes entraron bajo su propio riesgo para presentar este libro, el Micronomicon, libro publicado por RIL Editores con fondos del CONARTE de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia y escrito por Daniel Carrillo, para quien pido un gran aplauso, por favor. Gracias. Lo que escucharon al principio es el microcuento Apetito, que es solo una muestra de este libro que hoy tengo el macabro honor de presentar. El Micronomicon reúne 100 cuentos extraños, fantásticos y de terror, que, como dice su contratapa, están unidos por el hilo siempre frágil del asombro, que dejan un registro siniestro y empujan a cuestionarse los ojos con el que el mundo se nos hace presente. Daniel Carrillo disecciona rutinas inhóspitas, criaturas curtidas de infamia y sueños que se adentran en un misterio que preferiríamos no haber develado. Yo agregaría que las 121 páginas de Micronomicon nos entregan historias para ir disfrutando de a poquito, de a bocados, cada vez que desaparece el sol. Es un libro ideal si gustan de relatos breves y oscuros, oníricos, sofocantes, con algunos inesperados giros y toques de humor negro, algo que personalmente disfruté mucho. Me gustó mucho el humor negro que tiene este libro. Algo que lo van a poder ustedes disfrutar también si lo leen. Esto se acompaña también de las macabras ilustraciones de Jorge Olavarría, que a ratos recuerda un poco al oscuro estilo de Gustave Doré, como esta ilustración de portada, que pertenece al óleo sobre tela Dominio, de Jorge Olavarría. Estas ilustraciones complementan perfectamente aquella atmósfera inquietante que en mi caso logró crear, que al cerrar las páginas del libro y apagar la luz, me adentrara en un mundo de sueños especialmente perturbadores. Si tuve pesadillas con tu libro. Y eso es exactamente lo que uno espera cuando lee terror. Como plantea el maestro Lovecraft en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, los cuentos sobre los sentimientos y acontecimientos comunes, o sobre las deformaciones sentimentales y triviales de tales sentimientos y sucesos, siempre ocuparán el primer puesto en el gusto de la mayoría. Esto quizás sea justo, por cuanto estos problemas corrientes forman parte de la experiencia humana en la mayor parte del tiempo. Sin embargo, no cabe duda que los seres sensibles siempre se inclinarán hacia nuestro lado de los locos terroríficos como todos los que estamos acá.
Y a veces una curiosa estela de fantasía suele invadir el recóndito rincón de la mente más templada, de tal modo que ningún racionalismo o análisis freudiano pueda anular totalmente el estremecimiento causado por el susurro del viento en la chimenea o en el bosque solitario. Claramente yo creo que el Micronomicon de Daniel Carrillo está inclinado hacia nuestro lado, porque no es un libro sobre sentimientos y sucesos triviales, no busca generar pensamientos positivos o identificar al lector con sus personajes, sino crear la sensación de estar frente a 100 criaturas siniestras que te atrapan en un ciclo infernal del cual, la verdad, tú no quieres escapar. Criaturas con vida propia y personalidades distintas. Microcuentos forjados con inteligencia, como La mirada aviesa, donde el horror se manifiesta en menos de una línea. Lázaro Vedado y su fantástico remate. Es maravilloso ese microcuento. Y el otro extraño, una particular y torcida versión de El cuento El extraño de H.P. Lovecraft. También tiene relatos cuyas vueltas de tuerca también te dan vuelta a la cabeza, como Apetito, la que acabamos de escuchar, y La cabeza de mi hermano. Cuentos con un exquisito humor negro, como explicaba adelante, como Zombie o La pandemia final. En sus clases de literatura, el maestro Cortázar, Julio Cortázar, expresó que una de las formas en que lo fantástico ha tendido siempre a manifestarse en la literatura es la noción de la fatalidad. Lo que algunos llaman fatalidad y otros llamarían destino. Esa noción que viene desde la memoria más ancestral de los hombres, de cómo ciertos procesos se cumplen fatalmente, irrevocablemente, a pesar de todos los esfuerzos que pueda hacer el que está incluido en ese ciclo. Por supuesto, el Micronomicon también contiene una buena cuota de esta fatalidad que cuenta Cortázar, que se puede apreciar en cuentos como El tiempo del crimen o Álbum familiar. Vampiros, licántropos, muertos vivientes, fantasmas y leyendas urbanas también son parte del libro que hoy nos convoca. No diré más para que ustedes descubran en sus páginas los secretos del Micronomicon, que estoy seguro será del gusto de quienes buscan nuevas obras con originalidad, pero también con sus toques de Poe, de Lovecraft, de Bierce o de Ligotti. Pero lo más importante, con un gran porcentaje de Carrillo, a quien le pido un gran aplauso de nuevo, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero primero que todo agradecer a Paulo, a Queleo, a Beatriz que no está, pero por brindar este espacio que podamos compartir un poco en torno a los libros, a la literatura de terror. Quería partir haciendo unas pequeñas confesiones. El tema de los lanzamientos de libros y esto, como que antes de la pandemia no me gustaba mucho, era un poco reticente, un poco huraño a generar textos después de terminar el libro, tener que hacer más textos o divagar en torno a lo que ya se había escrito. Pero mágicamente, después de la pandemia, de estar mucho tiempo encerrado, en un año prácticamente creo que, no sé, habré salido 3 o 4 veces en mi casa. Y pensaba que eso me gustaba mucho, pero al salir ahora, al compartir de literatura, con este libro, también con otro de no ficción que estamos promoviendo con un colega, ha sido súper grato poder encontrarse, generar comunidad en torno a la literatura, a la creación. Así que les agradezco mucho haber venido esta noche. Otra confesión que espero no incida en su interés es que particularmente no podría definirme todavía como un escritor de terror. Yo publiqué un libro el año 2010 que se llama Manual de Ambigüedades, que era de cuentos, hay cuentos realistas, algunos incluso algo románticos, otros fantásticos. El año 2020 publiqué otro que se llama Esto termina mal, que también son cuentos, y ahí también aparecen algunos microcuentos, y en ese libro ya hay 3 relatos, 3 o 4 que yo creo que se acercan mucho a lo que es el terror, y eso me hizo pensar un poquito en por qué no explorar este género, tratar de buscar, bueno, puede parecer que ya está como todo demasiado repetido. Igual en el libro hay algunos
hay algunos clichés que son como necesarios del género que te lo exigen. Está la oscuridad, algunos arquetipos, lo que mencionaba Pablo, el vampiro, el licántropo. Pero también hay una visión contemporánea y una muestra de la incursión del terror en lo cotidiano, que también tiene que ver con las lecturas más recientes que he tenido. Como lector, partí muy chico con poesía. Eso fue como lo primero que leí desde los 6 a los 10 años más o menos. Después entró Poe, Lovecraft. Lo dejé un tiempo a Lovecraft, ahí le hice una mini funa por algunas cosas, pero después ya comencé a madurar y a separar también la obra bueno, que es una opción de cada uno, pero separar la obra del autor. Y volví a leerlo ahora en pandemia. Y también he estado leyendo a escritoras argentinas de cuentos extraños o de terror, como Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, que tienen ahí como una bajada latinoamericana muy, muy interesante en torno a lo que es el terror, lo siniestro. Pero también me gusta mucho encontrar terror en autores que no necesariamente uno los identifica en ese género. Por ejemplo, no sé, ¿qué podría decirles? Patricia Highsmith, que escribe como policial o misterio, también tiene unas cositas de terror ahí. Joyce Carol Oates, también algo bien oscuro ahí. Incluso Roald Dahl, que tiene como para niños, pero igual hay unos cuentos medio siniestros. Entonces, esos hallazgos en otros autores que no son del género propiamente tal, igual yo creo que alimentaron esta inquietud por hacer este libro, que se escribió en pandemia, se escribió... Yo creo que fue un año, el 2021. También venían algunas bases de ideas de microcuentos anteriores que no los había terminado, y otros que no eran de terror, pero que metiéndole algún giro a la trama, funcionaron bien como terror. Se me ocurrió el título, bueno, haciendo una unión quizás muy sencilla, quizás burda, entre el Necronomicon y se trata de microcuentos. Entonces Micronomicon sonaba súper bien, y se me ocurrió el subtítulo igual, así que con eso me condené, porque se me ocurrió el título, el Micronomicon. Dije 100 microcuentos extraños, fantásticos y de terror. Entonces tuve que llegar a los 100, y igual ponerse esa meta fue complicado, porque ya cuando estaba en los 90 como que estaba por tirar la toalla y ponerle 90, pero dije, no, tiene que ser 100. Tenía el 100 como pegado en la cabeza, así que tenía que ser 100. Y finalmente se logró. Hay una gran diversidad, como decía Pablo, de relatos. Hay alusiones también a textos que quizá les va a llamar la atención y va a decir, aquí quizás está aludiendo a Lovecraft, como decía Pablo, haciendo un giro de algún otro autor. También hay cosas como que yo creo que hay los Nocturnos del Bosque, que están ahí, que son unos microcuentos bien extraños y que yo los encuentro bien poéticos, como incluso creo que hay algo de Jorge Teillier, que fue un poeta que leí mucho en mi infancia. Yo creo que igual está ahí presente, mezclado con cositas de terror. Y bueno, después el proceso de la edición y todo fue bien intenso. Bueno, les hablé un poquito del terror. Ahora la opción de la minificción, son como dos opciones que hay en este libro que tuve que tomar como autor. Siempre me llamaron la atención, y soy un admirador de un autor local que falleció ya hace 2 o 3 años. Ya los años como que uno los cuenta de a dos casi en la pandemia, pero Pedro Guillermo Jara, Fantástico microcuentista. que tuve la suerte el año 2000 de tomar un taller con él. Yo había leído pensaba como que eran aforismos de Kafka, algunas cositas de ese libro de literatura fantástica que tiene Borges con Bioy Cáceres. También, no sé, habían varios ejemplos que yo había leído como de textos cortos, pero yo tenía la idea que eran, no sé, que estaban como dentro de la poesía, que eran como aforismos, y ahí con Pedro pude descubrir la parte narrativa que hay detrás de eso y que hace que sean microcuentos. Igual, bueno, algunos textos yo creo que tal vez igual lindan ahí con lo aforístico, algunos con lo poético. Y no sé, me gustaría leer algunos para
para que vean un poquito de qué viene la mano con este libro. Bueno, ya que lo mencionó Paulo, voy a leer La mirada aviesa. Ya. La mirada aviesa. Me observa fijamente, aunque nunca tuvo ojos. Ahí está un ejemplo como extremo de... Bueno, eso es lo otro de las etiquetas que uno pone. Yo dije aquí, son microcuentos, son de terror o fantásticos, pero al final, bueno, alguien podría decir, quizá hay otros que son de 1 página y media. Alguien podría decir, oye, pero estrictamente quizás no es un microcuento. Pero bueno, el autor ve cómo subtitula su libro y para mí todos son microcuentos y andan en dando vuelta en esto. La mirada aviesa tenía 6 palabritas y... El terror en menos de una línea. Pero hay otro más corto, que es obituario, que tiene 4 palabras. Y dice, obituario, nunca debió haberlo invocado. Pero no todos son cortitos, esos hiper breves hay como 3 o 4. Voy a leer uno que es más extenso y que cuando lo leí en un liceo generó mucha expectación. Se llama he marcado como 2 libros ya para lectura y nunca pillo el libro en la casa con... Bueno, tuve que abrir otro. Se llama La monstruosa adolescencia. Su madre solía ayudarle con ese tipo de problemas, pero durante el desayuno, en medio de la 25ª pelea con su padre en lo que iba de la semana, ella se había marchado de casa. Juan no sabía si sería para siempre o si solo se trataba de una advertencia. Esa mañana en el colegio, mientras intentaba seguir las fórmulas de la clase de matemáticas, sintió que algo amenazaba con brotar en su frente. En pocos días sería el cumpleaños de Natalia, y por primera vez estaba invitado a su fiesta, así que la probable reaparición del acné lo puso ansioso. La sensación de que algo pugnaba por asomarse desde la piel de su hueso frontal lo persiguió durante toda la tarde, hasta que llegó a casa y pudo enfrentarse detenidamente al espejo. Divisó una zona irritada justo en medio de la frente. Pensó en dejarla ahí y confiar en que quizás no pasaría a mayores, recordando los consejos de su madre en cuanto a lo inapropiado de manipular u oprimir esas protuberancias cuando aún no emergían por completo. Cerca de las 2 de la madrugada despertó de golpe, acuciado por un insoportable dolor de cabeza. A tientas fue hasta el baño y vio una protuberancia colorada asomando por su frente. La apretó, pero el dolor lo hizo caer y golpearse la cabeza contra el lavamanos. Recuperó la conciencia unos 20 minutos más tarde. Esa especie de acné demoníaco del tamaño de su pulgar seguía ahí, incólume, como una dolorosa maldición irradiando desde el centro de su frente. Como un loco, revolvió el botiquín y todos los cajones del baño. Dejó en un estante a su alcance el frasco plástico de alcohol, un trozo de gasa, un parche y una tira de analgésicos. Con una mano temblorosa acercó un cuchillo cartonero hasta el palpitante furúnculo. De un solo corte lo extirpó, lanzando un aullido que atenuó con una toalla entre los dientes. El espejo y también sus ojos se mancharon con un chorro de sangre gelatinosa. Limpió con la toalla y observó azorado que el agujero en su frente estaba vacío. Su interior era transparente o invisible. No había sangre, no estaba su hueso frontal, su cerebro, no había nada. Se aventuró a introducir el dedo índice y este también desapareció. Agrandó el agujero con el pulgar y el dedo medio y metió su mano completa, luego su antebrazo hasta el codo. En eso estaba cuando resbaló por culpa de la sangre y el sinfín de cosas regadas sobre el piso. Todo su cuerpo terminó perdiéndose en el extraño agujero, mientras la ominosa protuberancia seguía latiendo a un costado del lavamanos. A ver. Son 100, así que tengo... Hasta mañana. Bueno, cerrado por lluvia. Dice, había avanzado 2 cuadras cuando comenzó a llover. Volvió a casa rápidamente, haciendo tintinear en su mano las llaves de la farmacia,
que debía abrir en los próximos 15 minutos. Entró a la casa en busca del paraguas y lo halló apoyado en un rincón, con la empuñadura en el suelo y un corazón aún palpitante y tibio clavado en la punta. La sangre chorreaba hasta el piso. El farmacéutico se llevó la mano al bolsillo de la camisa para limpiar con su pañuelo, pero notó su pecho húmedo y vacío. Me brota lluvia del agujero, pensó, justo cuando el corazón dejó de latir. ¿Cuál otro habías mencionado, Pablo, que te había...? El otro el álbum, el tiempo del crimen. El tiempo del crimen. Ya. El tiempo del crimen. El asesinato fue muy bien planeado, pero luego de clavarle el cuchillo en el corazón, los días parecieron difuminarse en un veloz halo de luz. Cuando decidió retirarle el arma del pecho, ya habían pasado muchos años. Ambos se habían jubilado y paseaban de vez en cuando con sus nietos por los parques de la ciudad. Aún con el cuchillo en la mano, el asesino sintió una tardía corriente de arrepentimiento, hormigueando en su propio corazón. La pandemia final. Esa es buenísima, de humor negro. A ver, la pandemia final. Debería estar como al final, pero no está al final. La pandemia... Para que vean que todo esto es intuitivo, no hay nada programado. 48. 48. Ah, ya, este es cortito, dice. La pandemia final. Una vez infectados... Ah, pero bueno, es que oralmente quizás no se va a comprender mucho porque... Pero bueno, ya. Puede ser zombie también. Ah, ya, pero no, lo voy a contar también y después lo pueden leer en su casa y... Interpreta. La pandemia final. Una vez infectados, los pacientes no pueden pronunciar más de 30 palabras. Si lo hacen, mueren instantáneamente. La buena noticia es que he encontrado la cura. Es tan simple como... ¿Cuál es el otro? Zombie. Zombie. Ah, zombie, ya. Zombie. Se vende. Ataúd de cedro. Muy poco uso. Bueno, ese como que se refiere a uno de Hemingway, de los zapatitos de niño, que refiere a un bebé muerto, en realidad, pero bueno, aquí lo transporté al terror. Hay uno que me ha gustado ahora último mucho, que se llama La vida secreta de las máquinas. Ya, La vida secreta de las máquinas. El dron lleva casi 1 hora perdido, pero no ha dejado de grabar. Avanza sin rumbo definido, cauteloso en medio del bosque. De pronto emerge una cabaña que parece abandonada. El artefacto se cuela por una ventana abierta y queda estático a mitad de la habitación, a espaldas de un hombre que parece vencido por la ilusión novelesca de un libro. Da la impresión de que reflexiona por unos segundos antes de retroceder ligeramente para cargar a toda velocidad contra el lector. Lo impacta entre el cuello y la nuca, y la cabeza rueda por el sofá hasta el piso. El dron se retira por la misma ventana y un aguacero se desploma desde el cielo. La lluvia lava la sangre y otros vestigios, mientras el equipo que produce el spot publicitario lo divisa y vuelve a tomar el control. El operador se da cuenta que hay imágenes del curioso extravío, pero el jefe del grupo le dice que ya han perdido mucho tiempo por culpa de este imprevisto. Mejor limpia la memoria, ordena. Ahí queda patente lo que les comentaba de la diversidad de temáticas que hay. Bueno, y debe ser así también, porque si fueran 100 microcuentos con más o menos la misma temática, sí, no funcionaría para nada. Igual hay esos terrores como... Bueno, esa es otra cosa curiosa del terror, de cómo las historias personales, las vivencias, incluso las biografías que vienen desde los abuelos, los padres, a cada uno le van dejando algunas marquitas de miedos que son muy personales, muy íntimas de cada uno, pero por otro lado hay
terrores que son como universales, cosas que a todos les va a generar algo. Y hay el terror más simple, yo creo que es el de dormirse en la noche, de apagar la luz. Yo recuerdo que en tercero o cuarto básico me llevaban donde la orientadora del colegio porque me había dado por despertar en la mitad de la noche y llamar a mi papá o mi mamá para poder dormir porque me daba susto la oscuridad. Y bueno, ahí tengo, sobre ese miedo básico, tengo ahí un par de microcuentos también. Uno que se llama Seguridad. Ya. Seguridad. Me protege mientras duermo del reptil de 8 patas que acecha en el armario, del violento poltergeist de mi cocina, de la muchacha de blanco con el pelo hasta los pies que me espera entre las enredaderas del jardín. Me protege mientras duermo el extraño ser debajo de mi cama. Y hay otro similar, dame un segundito, que se llama Cada noche. Llega la oscuridad como cada noche. No he apagado la luz, pero basta que cierre los ojos para sentir su presencia en algún rincón. Su silencio es engañoso, porque respira más fuerte que un cielo sin estrellas, aunque tal vez solo yo pueda escucharlo. Su mirada se clava en mí, lo siento, ávida y sombría como el aleteo de un cuervo. Intuyo que no busca nada, solo perturbar mis noches con su presencia ajena. Reconozco que he querido preguntarle por qué, así como otras veces gritarle, ahuyentarlo, pero una fuerza que se nutre de mi miedo me lo impide. Las noches son una pesadilla. He vuelto a rezar, pero no se marcha. Por la madrugada termino siempre haciendo lo mismo. Me cubro hasta la cabeza y espero. Mi habitación es grande, pero cada noche que pasa, eso se acerca un poco más. Gracias. ¿Qué más les podría contar del libro? En general es, como les contaba, es una apuesta de explorar el género de terror. Decía Pablo también, el humor negro está presente, quizás desde el cuento extraño y el grotesco también. Tú habías mencionado la de La cabeza de mi hermano. La cabeza de mi hermano. Ese es como extraño, grotesco y tiene ahí un dejo de humor negro. Ya, La cabeza de mi hermano. Siempre nos hemos llevado bien con mi hermano mayor. Solo tenemos las disputas normales, como la de ese día en que discutimos por una u otra nimiedad y lo tomé de los hombros y le di un leve sacudón. Su cabeza rodó escaleras abajo. Siguió avanzando por las calles, esquivando vehículos y perros hambrientos, para después de algunas semanas terminar en un museo. El día de entrada liberada, fuimos con su cuerpo y también con mamá, los tres cogidos de la mano. Observamos por un rato la cabeza del otro lado de la vitrina escaparate. Podría jurar que la vi sonreír al vernos. Eso es buenísimo. Algo de realismo mágico hay ahí también. Sí, yo creo que hay una diversidad de estilos y de referencias también, como les comentaba. Como lector soy súper desordenado. Y como les confesaba al principio, no soy un escritor, no podría todavía decir que soy un escritor de terror, como podría serlo Pablo, por ejemplo, que tiene mucho más bagaje y yo me quedo solo con los libros, no soy muy malo para las películas, para las series, como que soy, no sé si está por ahí un amigo que podría corroborar que soy un analfabeto en términos de cine. Entonces me faltan esas referencias que yo sé que Pablo las tiene muy, muy presentes. Pero ha sido una experiencia súper grata escribir este libro, ver la recepción que está teniendo y bueno, me preguntaba recién una estudiante, parece que era de periodismo, que para qué lector había pensado este libro. Cuando uno escribe se supone que tiene que tener un lector ideal más o menos perfilado,
pero en mi caso escribí simplemente lo que iba apareciendo, muy de la mano de la intuición muchas veces. Pero después de haber estado en algunos colegios, como que me han dicho, oye, esto podría funcionar para niños desde séptimo hacia arriba, cosas así. Entonces de repente pensé, chuta, igual puede ser como literatura juvenil. No lo había pensado así, lo había pensado como adulto. Igual hay algunos, no, pero no tanto, no creo que sea como un terror tan como gore o macabro como podría haber pensado. Pero sí hay algunos como más reflexivos tal vez. Pero bueno, ha sido una muy buena experiencia y los invito a leerlo, a buscarlo. Eh, yo creo que, bueno, son 100 microcuentos, así que sería muy pésimo escritor si no les gusta al menos uno de todos estos microcuentos que están acá. Y andaba buscando uno, pero se me... Espera un poquito. Está... Ya, este se llama Tarde en la playa. La calma cálida de la tarde se rompe con un par de olas que llegan hasta mis pies sin aviso. En una repentina alza de la marea, luego de que se escuchara, flotando entre la brisa, un estruendo como el golpe en un tambor mojado. La gente se mueve azorada, recogiendo a la rápida sus toallas, bloqueadores y bolsos. Un muchacho con la espalda al rojo vivo apunta hacia el horizonte, gesticula y grita: ¡Una ballena! ¡Una ballena! En efecto, todos miramos en la dirección de su mano y vemos, entre dos oscuros promontorios, una criatura que se debate atrapada entre las rocas. Una lancha de la marina y botes de pescadores se hacen a la mar con cuerdas y redes, mientras la gente apunta a sus celulares para no perder ni un minuto de aquella misión con promesa de hazaña, aunque la distancia es bastante amplia hasta esos grandes roqueríos. Mientras tanto, el calor comienza a declinar y el cielo se nubla, contra todo pronóstico meteorológico para aquella jornada. La arena se siente húmeda y fría, pronto viscosa. Apoyo mi mano y me doy cuenta de que la playa se ha convertido en una gran alfombra de inverosímiles alimañas, gusanos transparentes que impúdicos exhiben sus vísceras, pulpos que cambian de color al tacto y dejan marcas de quemadura, calamares que escupen una sangre fría que congela los miembros. La gente huye en estampida hacia el océano, hasta que se asoman de vuelta a las embarcaciones, con sus tripulantes de rostro desencajado, intentando escapar de la terrible criatura de cuerpo escamoso y tentacular que acaba de liberarse de las rocas y viene por sus vidas. A eso me refería cuando dije que tuve pesadillas, fue por cuentos como ese. Como para las vacaciones, estar ahí tranquilito en... Bueno, Daniel claramente no está experimentando con el terror en el Micronomicon. Él ya tiene un bagaje. De hecho, un cuento que es fabuloso de él, que se llama La Cruzada del Cubo de Agua, fue el cuento que inauguró esta revista. Esta revista existió del 2014 al 2017, que era Valdivia Críptica. Lamentablemente ya no existe la revista, le fue bastante bien. Y La Cruzada del Cubo de Agua, que es un cuento muy bueno y muy valdiviano, fue la que inauguró esta revista, el primer cuento de la revista. Y después salió esta antología que la hizo Diego Quesada, otro amigo escritor que era el director de esta revista, y como un homenaje, digamos, y porque también el cuento es muy bueno, también empieza esta antología con el cuento de Daniel. Así que, Daniel, te quería preguntar qué es para ti Valdivia, así, cómo te ha influenciado Valdivia, su entorno en tu escritura. Quizás en forma no tan directa o explícita, al menos en este libro, pero hay muchas menciones aparece mencionado, bueno, el terremoto, está la lluvia casi siempre ahí rondando, la niebla, hay uno sobre la copa de agua, hay otro sobre el gran incendio de 1909, sí, de 1909, así que hay mucha valdivianidad ahí metida, que uno
la hace presente sin, quizás no de manera consciente, sino que aparece como escenario que puede ser como adecuado para la historia que se está contando. Y Valdivia Críptica, eso se me había ido a mencionar, lo que fue parte de esta ¿cómo se llama? De este empuje a probar con el terror. Y yo llevaba, no sé si es 2018 la revista, no recuerdo bien. Esta es del 2014 o 15, 2016. 2016. Ya, o sea, es el ya, número 0. Ya son 6 años, sí. Cuando yo había publicado un libro de cuentos en 2010, tenía muchas ideas para seguir como una carrera, o un paseo literario, mejor dicho, porque acá igual los escritores locales son... No se puede hablar de carrera, pero es un paseo literario. Pero me quedé un poquito estancado, como hacia dónde moverme, qué opción tomar. Y Valdivia Críptica me ayudó, y vi una convocatoria, era una revista que fue autogestionada. Aquí no hay fondos de cultura, no hay Conarte, no hay ninguna cosa. Diego fue un súper articulador de gente que quería escribir y además gente que quería dibujar. Habían ilustraciones. A mí me llamó mucho la atención la posibilidad de escribir algo y que alguien le hiciera un monito, que ilustrara ese relato, y me interesó y dije, pucha, pero es de terror, ya voy a ver si puedo meterme en el género. Escribí no sé si es tan de terror el relato, pero es un poquito macabro en algún aspecto. Y bueno, salió con su ilustración y me dije, chuta, igual esto puedo funcionar haciendo terror. Y de ahí retomé con mucha fuerza la escritura. Después, como les contaba, el 2020 saqué Esto termina mal, que creo que también quedan algunos ejemplares por acá. Ese libro igual es bien variada la temática, pero como les decía, hay unos 3 también que son de terror. Hay algunos que aluden a la pandemia también. Aquí igual hay un par. Hay uno de humor negro también que después pensaba que tal vez en 5 años no se va a entender mucho, porque habla del... ya lo voy a leer. Dale. Es el de la rana, no sé si te acuerdas. O mejor, ya les voy a leer el que decías tú de los hombres lobos, el licántropo. Su admiración por los hombres lobo era de larga data, pero ningún esbozo de nigromancia pudo cumplirle el deseo de convertirse en uno de ellos, hasta que una mañana invernal derramó café hirviendo por accidente en su mano. Al poco rato le brotó, en el lugar de la quemadura, un espeso bosque de pelos gruesos, oscuros y lobeznos. Tiempo después consiguió un perol gigante que llenó de agua y café. Mientras el líquido comenzaba a hervir, se sacó la ropa y, esperanzado, inhaló el vaho de la olla con fruición, preparando su salto hacia la metamorfosis o el infierno. No sé si quieres agregar algo más, Daniel, antes que la gente que está acá quiera hacerte alguna pregunta. No, yo creo que ya he hecho mucho texto sobre el texto, pero no, está bien. Estoy abierto a lo que quieran consultar. No sé si tienen alguna duda, algún cuestionamiento. Sí, yo creo que esta es como la parte, aquí brota como la parte creativa que tengo. Bueno, yo soy periodista, trabajo como periodista, pero de repente demasiada realidad como que te atosiga y necesitas como un escape hacia la ficción, y hacia esta ficción extraña. Siento que es mejor a veces como refugio de la propia realidad. Si bien el terror es súper relativo, tenemos una guerra, tenemos muertos civiles, tenemos un pasado reciente también de terror, hay mucho terror dando vuelta, pero este terror que uno crea es un miedo controlado, genera adrenalina, pero hay un control al leer ficción de terror, que es distinto a sufrir el terror por X motivo. Y en ese sentido la ficción para mí es una válvula de escape creativo. También he publicado algunos libros de no ficción, relativos al terremoto de Valdivia, junto a un colega, Daniel Navarrete, que esa es como la faceta
curiosa, de curiosidad de indagar en historias no contadas, de cosas como media anecdóticas o datos que están ahí dando vuelta que no han sido puestos en valor. Pero mi faceta creativa es la que se deja ir aquí en la ficción y principalmente en el terror. Eso. ¿Alguna otra consulta? Sí tengo... estaba pensando, o sea, se me han ocurrido algunos microcuentos igual en la línea del mismo Micronomicon, pero no quiero pensar en una segunda parte porque tendría que ser 100 más. No sé, pero ahí como que esto al releer el libro me ha abierto igual la mente para generar otras tramas, otras ideas. Podría ser, pero no sé si podría enfrentar de nuevo ese desafío. Y también tengo ahí algunas micronovelas, que es un género que yo voy a decir que lo inventó Pedro Guillermo Jara, o sea, porque es el autor que más cercano y que he leído de él, micronovelas. Sé que hay muchas micronovelas de otros autores, pero me gustaría igual escribir o publicar algún homenaje a Pedro basado en micronovelas. Así que yo creo que voy a seguir al menos en el campo de la microficción. Voy a estar ahí moviéndome en los próximos años, espero. Gracias. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con bueno, igual me voy a contradecir al tiro porque hay autores de 17 años que son súper... Pero tiene que ver, en mi caso, con la madurez. Con no tener demasiada ansiedad o expectativas, porque cuando publiqué el primer libro como que tenía demasiada ansiedad de después al tiro publicar otra cosa, seguir como lo que decía yo, una carrera literaria, y como que estuve detenido mucho tiempo por eso mismo, que demasiada ansiedad, que a medida que uno va madurando, espero, uno aprende a manejarla y va llevándose a su propio ritmo. O sea, igual, bueno, me puse un poco de presión con los 100 microcuentos porque me había casado con la idea de los 100, pero en general trato de guiarme por la intuición. Si hay una idea, no la escribo de inmediato. Espero que madure en mi cabeza, porque muchas veces me pasaba que tenía la idea y al tiro me sentaba a escribir y no funcionaba, y eso genera mucha frustración igual, que es una de las limitantes a veces para escribir, que lo que uno imagina o la idea que tiene, al llevarla a la escritura no es 100% lo que uno está buscando, y eso te habla también del lenguaje, que es algo... tan propio, pero igual es algo externo que uno tiene que aprender a manejar bien para poder reflejar lo que está pensando, lo que quiere crear. Y bueno, el moverse igual ha habido mucha suerte de poder publicar con una editorial que, si bien no es tan grande tampoco, Horrible Editores, pero tiene un catálogo amplio y distribución a nivel nacional, así que podría pensar ya de llamarme escritor, porque igual hasta antes del libro anterior como que igual dudaba de si era escritor o no, porque escribía de forma esporádica, pero ya hay una especie de continuidad y quiero seguir escribiendo. Bueno, aunque no quisiera, no me va a dejar en paz la cabeza, como voy a tener que escribir de todas maneras. Así que eso, y desde Valdivia, bueno, es complejo, ahí Pablo también lo sabe. Temas de distribución, de difusión también, que Santiago como que acapara mucho y es obvio, ocurre a todo nivel. Es difícil llegar con tu librito a Santiago, a los propios medios, a tener reseñas quizá también, y sobre todo con el terror, que no lo mencioné, pero igual hay sigue habiendo cierto menosprecio, sí, desde la crítica, desde la literatura seria, que supone que, no sé en qué momento, pero se supone que Chekhov le ganó a Poe, sí, en algún, no sé por qué, pero le ganó el realismo a todo lo que es la literatura fantástica o de terror, como canon, pero cuesta un poquito, y la minificción todavía también está como bien verde en términos de crítica, de la academia, de la aceptación. Entonces son como elementos que hacen un poco más difícil
la difusión o darse a conocer, pero en realidad mis expectativas también son escribir y poder llegar a gente que me lea. Eso es como, no hay mayor ambición en eso. Daniel, tú eres periodista, yo soy periodista y entiendo también que hay estudiantes de periodismo aquí. ¿Cómo haces compatible tu trabajo con la escritura? Sí, bueno, como periodista estoy siempre escribiendo, pero escribo ya como por, no sé, es como cuando no voy a usar ninguna. Pero como que sí, desarrollo mucho diariamente el músculo de la escritura, pero sin la parte creativa, porque bueno, tengo que atenerme a los hechos, a los datos, trabajo en una organización ambiental, entonces vinculada a ciencia, entonces estoy ahí constreñido a lo que son los datos. Y la parte creativa de repente tiene que ver con cómo disponer los elementos, cómo tomar un gancho de algo llamativo para presentar la información, pero no es el desafío creativo que se me abre cuando estoy frente a la ficción. Ahí es como ya dejarse ir y abrirse mucho humanamente, personalmente. Eh, pero periodismo, o sea, el periodismo ayuda mucho en términos de ejercitar la pluma, que es como lo básico. Estar siempre escribiendo, que te paguen por escribir, igual está como, no es malo, pero que te paguen por escribir ficción, ya Sí. eso es como otra cosa, otro cuento. Pero bueno, aquí hay esperanza para los estudiantes de periodismo que quieran ser escritores también, se puede. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Sí, en general escribo en la noche, bueno, tengo niños también, agradezco también a mi familia, a Marioli que está ahí, que me vino a acompañar, y a su paciencia y dedicación también. Por lo general la idea es que escribía mucho de noche, tipo 11 de la noche, cuando ya hay como calma y silencio, me ponía a escribir. Y tiene que ver con lo que les comentaba, de que a veces aparece una idea y te sigue dando vueltas hasta que tú dices, ya voy a sacarla, voy a ver qué pasa. Y comienzas a escribirla. Otras veces está como el cuento completo ya en tu cabeza, como la acción y cómo termina. Y ahí, bueno, esas veces son impagables, porque uno se siente como que ya salió el cuento. Y de repente se te ocurre una frase, a veces parte de una frase que te suena bien y tú dices, chuta, ¿cómo lo podría...? Y lo apuntas y después como que va apareciendo la trama. Entonces hay múltiples formas de llegar al relato. Esa es mi receta, que no es ninguna receta en realidad, pero hay otros escritores, los escritores profesionales, por decirlo de algún modo, que se levantan cada día y que tratan al menos de escribir una página diaria o dos. Ahí, bueno, es clave la disciplina, la constancia, pero yo creo que en mi caso la única disciplina tiene que ver más con la lectura, que siempre estoy leyendo, trato de semanalmente un libro, dos libros y diversas cosas, como les decía, si bien ahora me enfoqué en el terror, no leí solo obras de terror, sino que una diversidad de narrativas, eh, muchas autoras que en algún momento me di cuenta que, no sé, a los 20 años leía casi puros hombres, no sé por qué, y tenía que ver con la disponibilidad que había de escritoras mujeres en los catálogos, tanto de las bibliotecas, las librerías, y eso de a poco se ha ido revirtiendo y han aparecido joyas que no conocía, como, no sé, Clarice Lispector, que en el cuento extraño ahí tiene ella hay muchas obras que dan vuelta en torno a eso. Así que me muevo mucho, parece. Pero eso sería lo que te puedo comentar respecto a tu pregunta. ¿Alguien más? Si es que tiene un orden los microcuentos o podemos llegar y leer después. No hay un hilo lógico en torno a ello. Se puede leer
desde la mitad, desde el inicio, no es necesario leerlos de corrido. Bueno, hay un par que tienen que aluden como a la misma cosa. Hay las vías de K, creo que son 3 que están como juntos, y los del bosque también, que son 3, pero el resto se puede leer, bueno, igual esos mismos se puede leer como tú quieras, o sea, tomar el libro en cualquier momento y probar ahí cómo funciona. A eso me refería delante cuando dije que es para probar los abocados, porque Sí. es como dejarlo en tu velador y todas las noches leyendo uno, dos, es buenísimo eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieres decir algo más, Daniel? Solo agradecer que hayan asistido, que les haya interesado el libro, dar las gracias, como dije al principio, a Aquileo, que algo muy importante, siempre tiene las puertas abiertas para los creadores locales. Así que eso, muchas gracias y buenas noches. Bueno, ahora hay una sorpresa. Vamos a sortear un libro. Entonces, del 1 al 19. Porque cuando entraron se anotaron y quedaron en un número registrado. Así que una de las razones de los números era esa. Así que ahora le vamos a pedir a Daniel que diga un número del 1 al 19. Obviamente el 13. El 13. Francisca Guerrero se acaba de ganar un libro. Que pase. Wow. Un aplauso, por favor. Ahí está tu libro, si quieres. Ahí. Ojalá que te guste.